Profe. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a esperar que vayan ingresando todos. Bueno, profe. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a esperar un ratitito, chicos. Así se van uniendo todos. Dale, dale. Son las 10:05. No, mientras se van conectando. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo andamos? Hola, profe. Hola, ¿cómo andamos? Bueno.
Hola, ¿cómo andamos? Bueno, ¿me escuchan, chicos, ahí? Para poder largar. Sí, se escucha, profe. Bueno, perfecto. Entonces lo voy a poner acá por las dudas que si... Ay, bien. Bueno, ahí lo puse en el mensaje. Si hay alguien que no escucha o ve, me avisa por mensaje. A veces, ustedes como ven los mensajes, chicos, avísenme por ahí. Bien, si hay alguna pregunta escrita, traten de hacerla oral. Bien, porque yo no estoy viendo la ventana de mensajes casi siempre. Bien, ahora sí lo veo, pero a veces no utilizo eso porque estoy haciendo una presentación. Bien. Bueno, nosotros hicimos una introducción a lo que es electrotecnia. Bien. Más que a electrotecnia, hicimos una presentación a la cuestión eléctrica. Bien, a lo que era un circuito eléctrico simple. Eso fue lo que vimos. Presentamos la ley de Ohm en el curso de ingreso y también hicimos una explicación de cómo medir las 3 variables principales de esa ley de Ohm con un multímetro. ¿Bien? ¿Están escuchando? ¿Puedo seguir? Así como para... Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Cualquier cosa, chicos, me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, no es una interrupción, es una pregunta. Hagan de cuenta que el espacio es como el que tenemos cuando estamos en clase, ¿bien? Así que, para hacerlo un poquito más dinámico, recuerden que de las preguntas se aprende mucho. Bien, hay veces que yo doy por sentado algunas cosas que no están claras y está bueno que ustedes sean los que pregunten, ¿bien? Así que no tengo ningún problema en hacerlo. Bueno, entonces habíamos visto esas 2 clases que no son menores, ¿bien? No fueron complicadas, hicimos una analogía con un circuito hidráulico, pero la ley de Ohm y las mediciones son 2 cosas importantísimas. Vieron que no presentó mayor inconveniente, ¿bien? Pero no porque sean simples, no son no dejan de ser importantes, ¿bien? Bueno, si ustedes vieron, yo les presenté un PDF. Primero vamos a revisar un poquitito la bibliografía. Bien. Esa bibliografía contiene cosas, bueno, mucho más de lo que vamos a ver. Es un muy buen libro. Bien. Es un libro muy didáctico todo. Tiene buenos dibujitos, que a veces en la mayoría de los libros no están. Y eso nos va a ayudar a la comprensión. Bien, dibujos, gráficas, ayudan muchísimo. Voy a presentar justamente el libro, a ver si lo van a ver. Vamos a presentar esta ventana del PDF. A ver, vamos a ver si lo puedo. Bibliografía. Bueno, no entiendo por qué no puedo presentar toda la pantalla. No importa qué. ¿Ven ahí el PDF, el libro? ¿Lo están viendo? Sí, Sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, eso yo se los pasé, se los compartí ahí en el tablón. Está bien. Lo vamos a recorrer un poquito en cuanto a lo que son los capítulos que tiene, como para decir, che, de acá, ¿qué cosas vamos a ver? El libro tiene mucho más, así como les decía recién, tiene muchos más temas que los que nosotros vamos a abordar, que lo que los contenidos mínimos nos exige dar, ¿bien? Y parte no lo vamos a tener de aquí, sino que lo vamos a tener de otro texto que yo lo voy a agregar en su momento para no confundir, ¿bien? Y solamente vamos a presentar una sola bibliografía,
Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es barrer un poquitito el libro. Puede ser que haya una edición nueva. Fíjense que esta edición es 2012. Está bien, pero puede haber alguna edición nueva que esté y que la puedan bien. Bueno, ustedes tienen el PDF, está bien, o sea que lo pueden ver con mayor detenimiento. Creo que ahí está un poquitito chico o no, o se ve bien. ¿Ustedes lo pueden ver bien o quieren que amplíe un poquitito el zoom? Díganme a ver si para Si poder... puede ampliar un poquitito Dale, mejor. poco mejor. Ahí ampliamos un poquito, ¿bien? Entonces ahí estamos y lo vamos a ir viendo. ¿Ahí se ve bien? Sí, se dejó. Perfecto. Re Bueno, piola. entonces miren, el capítulo 1 está... vamos a recorrerlo un poquitito en detalle, como para que empiecen a sonar algunas cositas, ¿sí? Que vamos a ver. Entonces, dice variables que intervienen en el estudio de circuitos eléctricos, convenio de signos, corriente eléctrica, potencial eléctrico, tensión, diferencia de potencial, potencia eléctrica. Elementos activos ideales, fuentes o generadores. Fíjense que el punto 1, 2, 1, 1, 1, 2 y 1, 3, nosotros ya lo hemos visto. Hicimos una introducción, porque si vimos la ley de Ohm, pudimos entender eso. Bien. No hablamos mucho de lo que no entendimos lo que es un elemento activo. Bien. Elementos activos son el que tiene la energía, entonces la fuente. Y elementos pasivos, fíjense en el último, en el punto 1.5, 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3, cita allí a los tres principales elementos pasivos de un circuito, ¿bien? Que son la resistencia, que no sabemos lo que es, una inductancia, normalmente conocida como bobina, que nosotros no lo hemos visto, lo vamos a ver a posterior, y un condensador o capacitor que tampoco hemos visto, ¿sí? Previo a eso está el punto 1.4, que habla de excitación, o sea, excitación significa, en terminología de la parte eléctrica, excitar un circuito significa darle potencia o energía con una fuente. ¿Bien? Una cosita que nosotros no hemos nombrado y que son las formas de onda, ¿bien? Y que tienen muchísima importancia en un circuito. Nosotros no hemos detallado, fíjense que yo les dije, da lo mismo, eso sí lo hicimos en el pizarrón, y le dije, bueno, acéptenlo, esto da lo mismo en un circuito resistivo poner una onda que pase de positivo a negativo, como es un toma de un domicilio o de los que tenemos en el instituto, o que la onda fuese siempre de valor continuo. Eso no lo hemos explicado bien, pero ya vamos a entrar un poquitito en detalle. Bien. Fíjense que dice clasificación de ondas periódicas, valores asociados. Bueno, ese es un puntito que nosotros no hemos visto y que va a ser lo próximo que vamos a ver. Resistencia, si sabemos lo que vemos, lo que es, vamos a presentar la bobina y el condensador. No vamos a seguir el orden textual, o sea, el orden estricto de este libro, pero bueno, vamos a recorrer por lo menos para decir, che, quiero ver algo de esto, de qué se trata. Bueno, lo vamos a recorrer juntos. Fíjense que el 1.6 dice impedancia y admitancia. Nosotros vamos a tardar un poquito en definir eso, qué es lo que es una impedancia y qué es lo que es una admitancia. En realidad, ese nombre aparece porque a la resistencia le llamo resistencia, a la bobina le llamo inductancia y al condensador o lo llamo capacitor o condensador, ¿bien? Son tres elementos pasivos, pero cumplen distintas funciones. Entonces, cuando me refiero a cualquiera de ellos o combinación de ellos, o sea, circuitos que combinen una resistencia, una bobina y un condensador, entonces en general esos son impedancias, ¿bien? Y después vamos a ver lo que es una admitancia.
Fíjense que el punto 1.7 dice topología de redes, conceptos fundamentales, definiciones, propiedades. Bueno, ahí vamos a ver algunas definiciones como qué son las ramas, qué son los nodos, cosas propias de lo que son los circuitos eléctricos. No está nombrado, bien, antes, se supone que la relación entre corriente, tensión y resistencia, si bien no está nombrada acá, está relacionada a través de la ley de Ohm, que nosotros la conocemos. Pero miren el punto 1.8. En el punto 1.8 aparece lo que se llama lemas o leyes de Kirchhoff, ¿bien? Que es otra persona ligada a las... La palabra lema o ley, tómenla como sinónimo. Bien. La primera ley de Kirchhoff, o ley de Kirchhoff de tensiones, y la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes. A esta ley, a ver si me deja escribir, vamos a tener que poner aquí un textito. Escribir texto, entonces a esta ley la vamos a llamar ley de Kirchhoff, la vamos a abreviar así, ley de Kirchhoff de tensiones, LKB, porque para nosotros la tensión se escribe con la letra B, ¿bien? B corta. Y vamos a abreviar a la segunda lema como ley de Kirchhoff de corrientes, LKI. ¿Bien? Esa es la forma en que le vamos a abreviar esas dos leyes. Y después, bueno, ¿cómo utilizamos esas leyes de Kirchhoff? Bien. A posterior, habla sobre elementos activos reales, es decir, ¿se acuerdan que nosotros dimos un ejemplito de que por qué se caía la tensión sobre por qué se caen las luces cuando yo doy arranque a un automóvil? No sucede mucho con las luces LED, pero sí sucede con las luces incandescentes. Bien, porque son sensibles a la tensión de alimentación. Entonces había una resistencia que era la que estaba dentro de la fuente. Bien, eso vamos a volver sobre ese tema, pero eso es lo que dice sobre el punto 1.9, o sea, elementos activos reales. Es decir, en teoría entregan siempre la misma tensión, pero en la práctica se va cayendo la tensión. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas que vamos a ver nosotros rápidamente va a ser lo que es la conexión serie, la conexión paralelo, y vamos a dejar para más adelante, cuando veamos sistemas trifásicos, lo que es la equivalencia estrella-triángulo. Bien. Bueno, acá vamos a empezar ya a abandonar un poquitito esto. No vamos a entrar en detalles sobre lo que son los métodos de mallas. Sí vamos a ver lo que es teorema de Thevenin y Norton. ¿Sí? Vamos a explicar un poquitito lo que son los cuadripolos. O sea que el capítulo 1 es la primera hoja. Después ya esta parte va un poquitito más dispersa. Y saltamos al capítulo 2 que habla sobre corriente alterna sinusoidal. Bien, acá tienen participación la bobina y tiene participación el capacitor. Acá vamos a necesitar hacer una introducción a lo que es la representación de números complejos, que es lo que estaba marcando ahí. Está. Y no vamos a entrar tanto en detalles matemáticos, ¿sí? Sí lo vamos a hacer a través de... Fíjense que ahí yo cuando les pasé en el Classroom, les pasé dos cosas y le pasé una imagen de un programita que vamos a usar en el celular. Descarguen esa aplicación, que es el MATLAB móvil. Bien, eso lo tienen... ¿Lo están viendo o no? Sí, profe. Bueno, entonces eso ustedes vean ahí. Eso es para darle el icono, ¿bien? Entonces pongan eso en la aplicación, en el buscador, ponen MATLAB móvil y descargan eso. Tienen que tener internet para poder utilizar esa aplicación. Esa aplicación la vamos a necesitar cuando veamos circuitos de corriente alterna sinusoidal.
¿Bien? Y vamos a ver lo que se conoce como fasores, ¿sí? O sea, tenemos un tiempito todavía, pero una de las cosas que vamos a ir haciendo es utilizar en clase a esta nueva aplicación como calculadora. Bien, es muy útil para, pues, che, si yo ya sé manejar una calculadora, bueno, pero esa calculadora que vamos a usar nosotros permite programar, permite trabajar con números complejos, permite graficar, cosa que una calculadora común no lo hace, ¿bien? Aparte de tener un montón de otras funciones, ¿sí? Entonces, este capítulo 2, que básicamente habla sobre circuitos de corriente alterna, no lo vamos a ver completo ni con el grado digamos, de detalle con que el libro lo hace, no nos hace falta, pero sí lo vamos a ver porque es muy importante, como por ejemplo lo que es la corrección de factor de potencia, como acá está en el punto 2.12, qué es lo que es el factor de potencia, pero tengo que ver qué es lo que es para saber, para poder corregirlo, y fíjense que dice factor de potencia y su importancia práctica. La cuestión, la palabra potencia, si yo a la potencia la multiplico por el tiempo, me habla de energía, y energía significa dinero, ¿bien? Entonces, si bien nosotros vamos a abordar el aspecto técnico, que es importante, y toda la física eléctrica, llamémosle, es muy importante saber que los sistemas eléctricos, o los sistemas electromecánicos, se hallan dentro de un sistema de producción y no escapa a lo que es la cuestión económica. ¿Bien? Nosotros no nos vamos a meter en detalles económicos, pero sí vamos a ver la implicancia que tiene eso. ¿Bien? Entonces, una de las cosas, la importancia práctica que tiene justamente la corrección de factores de potencia es una importancia económica. ¿Bien? Esto también lo vamos a explicar. Bueno, no vamos a entrar en detalle, esto lo vamos a ver, fíjense que acá dice revisión matemática, series de Fourier, circuitos eléctricos con tensión sinusoidal, corriente no sinusoidal. Esta última partecita es una de las cosas que nosotros vamos a abordar en otra materia. Bien, el tema específico del tratamiento de datos como práctica lo vamos a hacer en otra materia. En el capítulo 3 aparece algo muy importante para lo que son las máquinas eléctricas, ¿sí? Que nosotros vamos a ver en esta materia, y que son los circuitos trifásicos, las principales máquinas eléctricas, que son los transformadores y los motores y los generadores, las tres máquinas principales de un sistema eléctrico, por lo general y casi con exclusividad, son de carácter trifásico. ¿Bien? Nosotros vimos que el toma tenía un neutro y una fase. Bueno, los circuitos trifásicos tienen un neutro y tres fases distintas. Bueno, esas tres fases, ya vamos a ver qué características tienen, por qué es un sistema trifásico en lugar de uno monofásico, por qué se usa uno u otro. Pero al aparecer un circuito trifásico, aparece lo que se conoce como cargas, y las cargas pueden estar conectadas en estrella, ya vamos a ver lo que es eso, o en triángulo, y esas cargas en estrella o en triángulo pueden estar equilibradas o desequilibradas, ¿sí? Vamos a hablar de algo importantísimo, que es la potencia en sistemas trifásicos y la corrección de potencia en los sistemas trifásicos. Cómo se mide la potencia y cómo se transporta, ¿sí? Son temas que vienen en los contenidos mínimos. Este libro se adapta perfectamente a lo que vamos a ver. El punto 3.10 escapa a lo que nosotros vamos a ver. No vamos a ver el tema de componentes simétricas, ¿sí? Porque esto sería para verlo si fuéramos electromecánicos, y tuviéramos que calcular cosas como por ejemplo dimensionar cables por cortocircuito. Lo vamos a poner, pero no en el punto de vista de componentes simétricos. Por eso yo cuando les presenté el texto les dije, cuidado, o sea, vamos a ver cosas, pero va a haber, este libro tiene de más. Bueno, algo que vamos a tratar brevemente en la materia, pero que es súper importante porque los circuitos electrónicos se basan en esto, son en los regímenes transitorios
que tienen los circuitos eléctricos. Algo que sucede durante un tiempo y después deja de pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando en los circuitos que tienen resistencia, inductancia, capacidad o combinación de ellas, antes de que se establezca la corriente permanente, la tensión permanente, ya vamos a ver qué es lo que es eso, existe un transitorio. Un transitorio significa que durante un tiempo ocurre algo distinto. Como por ejemplo, también podemos poner como régimen transitorio el arranque del auto. Ustedes vieron que se cae la tensión, el motor le cuesta, arranca el motor y ya todo se pone en régimen. Bueno, desde que yo di arranque con la llave hasta que verdaderamente arrancó el motor a combustión, sucedió algo que después del tiempo pasó. Eso es un régimen transitorio, algo que dura un determinado tiempo. ¿Bien? Entonces, en ese momento la corriente no será igual a la que se establece a posterior, la tensión, la caída de tensión, la potencia. Hay un montón de variables que no son las mismas y que después se establecen. Es decir, ¿se acuerdan cuando pusimos la ley de Ohm? La corriente vale tanto. Bueno, pero esa corriente al comienzo de la conexión no vale lo que dice la ley de Ohm, sino que hay un transitorio, ¿sí? Que se usa para otras cosas, ¿sí? Bueno, acá en el régimen transitorio no vamos a entrar en detalle. Fíjense que acá hay una herramienta matemática para poder tratar esto, que aparece desde el punto 4 o 5 en adelante, sistemas o redes de primer orden, de segundo orden, transformada de Laplace. Esto escapa a nuestro conocimiento, no es necesario que lo veamos, por lo tanto, ese punto no lo vamos a tratar. Y fíjense que, bueno, ya llegamos a lo que son los apéndices, o sea que hemos terminado con el libro. Obviamente que los 4 capítulos describen todo de los circuitos, y los apéndices tienen, por ejemplo, ley de Ohm, acá fue mencionada, teorema de circuitos, cálculo simbólico, o sea, cuestiones que nos van a ayudar a entender un poquito más el tema. No vamos a ver nada de transformada de Laplace, y ahí se termina, digamos, lo que es el texto, ¿sí? O sea que el texto perfectamente se adapta a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Tiene de más, lo vamos a tomar como referencia, pero vamos a usar muy mucho los apuntes de clase, es decir, vamos a escribir bastante en el pizarrón para poder abreviar. Este libro, fíjense que tiene 576 páginas, bien, es un libro extenso, tiene muchos problemas, tiene un montón de cositas, ¿sí? De detalles. Entonces nosotros vamos a ¿qué importancia tiene la clase? La clase tiene la importancia de poder, bueno, resumir un poquitito todos los conceptos que hay ahí y digerirlos un poquitito como para que a ustedes les sea más simple. Una vez que lo entendieron, pueden recurrir al libro sin ningún problema. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Está ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bárbaro. Sí. Entonces vamos a tener el libro, obviamente que lo vamos a utilizar, lo van a consultar, ya lo tienen en su poder, pero vuelvo a repetirles algo que es muy importante, no porque lo dé yo, sino porque la misión que tienen las clases es poder, representar un poco más simple, digerir un poquitito lo que está de lo que se trata de los circuitos eléctricos, y que ustedes puedan después, digamos, tratar. ¿Bien? Cierren los micrófonos, chicos. Así pueden, pero no los quiero silenciar porque si no, no me pueden preguntar, pero cierren los micrófonos. Bien, eso es uno de los puntos. Está. Fíjense, voy a barrer junto con ustedes, vamos a barrer lo que son los contenidos mínimos. Bien, a ver si esto estaba acá. No, esto está acá, en 2025. Acá está. Bien, entonces, en esta materia, ahí estoy, he abierto un Word. ¿Lo ven al Word que abrí? Sí, profesor. Sí, se ve. Sí, profe. Bárbaro.
Entonces acá lo que vamos a ver es... vamos a poner un poquitito la vista. A ver el zoom. Bien, ahí como para que lo puedan ver. Fíjense lo que marcan los, digamos, en el plan de estudios, cuál es la idea de esta materia. Bien, bueno, ya que está escrito la vamos a comentar, es interesante, está. No lo vamos a leer todo, pero esta primera partecita como para entender para qué nos va a servir. No vamos a poder todo, pero acá esta materia apunta, más que decir, quiero hacer, me sirve para hacer esto, apunta que uno pueda hacer estas cosas que se detallan acá. Bien. Entonces la materia va a ser régimen cuatrimestral, o sea, va a ir desde el comienzo de hoy hasta el fin del cuatrimestre. Y va a tener su complemento posterior, o sea, ya van a empezar a usar esto en sistemas mecatrónicos, por ejemplo, pero vamos a tener otra materia que ya es de régimen anual, que tiene cuestiones electrónicas y un montón de detalles interesantísimos en la parte mecatrónica, o sea que esto continúa, ¿bien? Hay una materia de segundo año que se llama Electrotecnia Aplicada 2. Solamente leemos esa partecita como para darnos cuenta para qué vemos todo esto. Esto está fijado en el plan de estudios, no es algo que puse yo. Entonces, bueno, es algo que tenemos que intentar cuando vemos en la materia para qué esto. Entonces dice, en el módulo Electrotecnia Aplicada 1, los contenidos y actividades propuestas en este módulo darán oportunidad a las o los estudiantes de adquirir saberes en relación a los diferentes componentes electrónicos que pueden intervenir en una instalación tecnológica, mecatrónica. Cuando dice electrónicos, pongan la parte eléctricos, ¿bien? Identifiquen sus características, aplicaciones y funcionamiento, permitiendo articular un conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con las instalaciones y equipos mecatrónicos, de manera que puedan montar, instalar, operar, mantener y reparar estos componentes empleando herramientas e instrumentos de mediciones específicos. Bien, entonces esto está en el plan que tienen ustedes. Yo se los voy a subir para que ustedes lo tengan, bien, porque es interesante saber cuál es el objetivo. Bien, acá están detalles como proyectar dispositivos, programar equipos, planificar y organizar implementación o adecuación de instalaciones mecatrónicas o robóticas, planificar el mantenimiento de equipos, instalaciones de infraestructura mecatrónica. Es decir, esto lo vamos a ir entendiendo a medida que lo vayamos viendo. Y acá hay una cosita que yo quería repasar con ustedes, ¿sí? Esto me olvidé subírselo, pero lo vamos a poner. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que nosotros tenemos que ver en esta materia? Bien. Bueno, está un poquito genérico. Bien. Entonces, miren, dice, gestionar datos relevados en sistemas mecatrónicos. Comprender el significado de las señales eléctricas de baja potencia, de campos magnéticos, de campos eléctricos y de variaciones de valores resistivos que indican variaciones en el estado físico y químico de los materiales. Bien, esto está escrito muy genérico, lo vamos a ir comprendiendo. Implementar el uso de componentes activos o pasivos y de materiales semiconductores. Analizar componentes eléctricos y electrónicos y detectar comportamientos inestables en instalaciones mecatrónicas. Esto es muy importante. Aplicar prácticamente el concepto de armónicos en señales eléctricas y dominar técnicas para el filtrado de efectos no deseados. Signo de pregunta, no sabemos qué es eso. Utilizar fuentes de tensión estabilizada en equipos especiales. Utilizar señales analógicas y también señales digitales. Vieron que hay un montón de palabritas, terminología, que todavía no podemos comprender, ¿sí? Bueno, entonces, por eso dije, esto lo leo como para que se vea, pero lo que pasa es que vamos a comprender, ¿sí?
ese objetivo, bien, ese objetivo para lograr estas capacidades que se pretenden, bueno, la vamos a lograr a través de estos contenidos mínimos que vamos a citar ahora, ¿bien? Entonces, a ver, comparemos un poquitito lo que leímos recién en los capítulos que tiene nuestro texto principal con los contenidos mínimos que plantea. Bien. Esto, vuelvo a repetirle, está tomado exactamente del plan de estudio. La palabrita electrotécnica está del plan de estudio. ¿Bien? Pero bueno, lo podemos corregir un poco. Fíjense, intensidad de corriente y tensión, ya sabemos lo que es, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff fue nombrada, efecto Joule, bueno, a lo mejor está nombrado en la explicación, energía eléctrica, producción, transporte y transformación, clasificación de los elementos de un circuito atendiendo su comportamiento, elementos pasivos ideales, resistencia, condensador, bobina de inducción, bobinas acopladas magnéticamente, transformador. Bien, bueno, algunas cosas sí, como elementos activos ideales, fuente de tensión, fuente de intensidad, pero acá había algunas cositas que nosotros no están en detalle en ese libro, como por ejemplo bobinas acopladas magnéticamente y transformador. Bien, quiere decir que eso vamos a tener que recurrir a otro texto para poder completar, eso yo ya se los había anticipado. Bueno, fuente dependiente, elementos pasivos reales, resistencia, condensador, bobina con acoplamiento magnético y transformador, elementos activos reales, fuente de tensión, fuente de intensidad. Circuitos resonantes RLC, análisis de circuitos, sistema de instrumentos de medición, bien, algo vimos, instalaciones eléctricas, operaciones propias de las instalaciones, reglas de instalación, tableros, elementos de protección y comando, transformador de característica. Bueno, esta partecita, bien, que es lo que respecta a instalaciones eléctricas, no están comprendidas en ese texto. Bien, por lo tanto, vamos a tener que recurrir a otro texto, ¿sí? Para poder ver eso. Bien, entonces, vayan viendo que no vamos a ver todo el texto que presentamos como principal o como primera parte, sino que vamos a necesitar de otro texto para ver la parte de instalaciones. Inclusive, vamos a ver de qué se trata una instalación en media tensión, o sea, en 13.200 volts, como para comprender, no vamos a ser expertos en eso, pero sí tenemos que entender que lo que es transformador de potencia, fíjense que aparece corrección del factor de potencia, en las líneas de media tensión aparecen cuestiones trifásicas, ¿sí? Por lo tanto, este temita es como redundante, la corrección del factor de potencia. Bueno, transmisión de potencia mecánica, como es el caso de los motores, conversión electromagnética mecánica, máquinas que funcionan con campo rotante, máquinas... Acá hay una partecita que habla sobre motores, ¿bien? Y algo también de lo que son los generadores. Tampoco está en el texto que presentamos como principal. Yo le voy a cambiar la palabrita principal por texto de la primera parte. Solamente les voy a dar ese libro para que no produzca confusión hasta que abordemos el tema de instalaciones eléctricas. Entonces ahí va a aparecer otro texto y después vamos a abordar el tema de máquinas eléctricas. Entonces vamos a poner otro texto, ¿sí? No se los doy, vuelvo a repetir para no generar confusión. El aprendizaje se va construyendo. Vamos a ir aportando esos elementos, como ser la bibliografía, como ser los apuntes que tomemos de clase, pero para que no se nos mezcle, ¿bien? Para que sepamos bien cómo tenemos que ir ordenando. Es decir, esa construcción de ese aprendizaje tiene que ser ordenada. Por lo tanto, vamos a ir presentando la bibliografía y explicando las cosas gradualmente, ¿sí? Bueno, fíjense que dice introducción al estudio de circuitos eléctricos, ecuaciones de red, aplicación de ecuaciones diferenciales para un segundo orden. Eso está en la explicación de circuitos de estado transitorio, condiciones iniciales, vieron que el texto lo tiene. ¿Está? Bueno, cuadripolos y sus ecuaciones fundamentales, también está en el texto primero que dimos, corriente y tensiones sinusoidales, en estado permanente, nociones fundamentales acerca de los circuitos de corriente sinusoidal, representación de funciones sinusoidales de tiempo mediante fasores,
Bueno, leyes, fenómenos eléctricos, resonancia. Todas esas palabritas aparecieron en el texto ese que nosotros presentamos. ¿Bien? Catalizador del tono científico y técnico, estudio de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos desde el punto de vista de su utilidad práctica. O sea, lo que vamos a explicar es la utilidad práctica sin entrar en tanto desarrollo matemático. Bien, vamos a tocar la parte matemática muy lo que nos haga falta. ¿Por qué? Porque fíjense que una de las premisas del plan de estudios es que ustedes hagan un estudio de los fenómenos eléctricos, electromagnéticos, desde el punto de vista de su utilidad práctica. Pero bueno, para entender la utilidad práctica hace falta comprender todo lo que vimos, lo que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, técnica de diseño y construcción de dispositivos eléctricos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, técnica de cálculo y medida de magnitudes que tiene que ver de nuevo con las mediciones. Bien, bueno, acá están los tres grandes campos del conocimiento, que son los conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que tienen lugar en los dispositivos eléctricos. Bueno, ya sabemos una, vamos a presentar leyes de Kirchhoff. En el caso de los motores y transformadores vamos a presentar leyes como la de Faraday, la de Ampère, bien, y de otros físicos más que permiten entender un montón de cosas electromecánicas, electromagnéticas, ¿sí? Porque hay una conversión de energías. Los elementos con los que se componen los circuitos y aparatos eléctricos y su disposición y conexiones, bien, tiene que ver con lo que estamos poniendo los contenidos mínimos, y las técnicas de análisis, cálculo y predicción del comportamiento, que eso nos permite hacer el estudio de los circuitos, las leyes que vamos a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? De que la lectura de los contenidos mínimos, a nosotros nos van a hacer falta tres documentaciones, tres textos. Uno es el que presenté, otro va a ser el de instalaciones eléctricas y otro va a ser el de máquinas eléctricas, ¿sí? De esos textos solamente nos vamos a referir a aquellos que tengan que ver con nuestros contenidos mínimos, ¿bien? Esta es la explicación o el fundamento por el cual nosotros vamos a decir, che, ¿por qué vemos los temas que vemos en Electrotecnia 1? Bueno, porque acá están los contenidos mínimos que nosotros tenemos que verlos, ¿sí? Y por eso es los textos que hemos elegido para que eso pueda ser desarrollado y el objetivo va a ser que podamos cumplir, y ahí vamos no solo con los contenidos mínimos, sino que nos acerquemos a estas capacidades que pretendemos lograr, que algunas no se entendieron bien, pero van a ver que esto va a empezar a tomar, forma, y lo vamos a empezar a entender a medida que cursemos la materia, ¿sí? Entonces, eso es un poquito la presentación de esta materia, el por qué vamos a dar lo que damos. Entonces, nosotros, con los contenidos mínimos, con el índice de los textos que vayamos presentando. Entonces, para toda la parte de lo que es circuitos, tenemos este librito que es el que yo ya les puse ahí en el tablón de este Classroom que tenemos, ¿sí? Y a posterior vamos a presentar el de circuitos eléctricos, bien, el de instalaciones eléctricas, que justamente lo tengo acá, bien. Entonces, bueno, ahí lo ven en la... Sí, se ve. Bien. Bueno, solamente lo muestro, bien, lo muestro. Este es un libro clásico de instalaciones, un libro de una persona argentina. El libro está muy bueno, bien acorde a lo que es una tecnicatura, o sea, nos sirve perfecto. Y después hay un tercer librito que no lo tengo impreso, no lo tengo en formato papel, que sí está en PDF y que corresponde al mismo autor que tiene este libro, se llama Jesús Fraile Mora. Tiene otro libro más que es sobre máquinas eléctricas, y es un libro que está muy bueno porque nos permite abordar el asunto de las máquinas eléctricas sin tanta complejidad matemática. Bien, muestro solamente el autor. Este va a ser el autor de la tercera parte. O sea, nosotros podemos dividir esta materia en tres partes: circuitos eléctricos, instalaciones eléctricas y máquinas eléctricas, ¿sí? Por ponerle un nombre a cada una de esas tres partes.
Obvio que no vamos a ver el contenido total de esos 3 libros, para nada, sino que es para ver los temas que tenemos que tocar, porque tampoco nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? El año pasado, cuando dictamos la materia por primera vez, los 3 temas se pudieron ver bastante bien, a pesar de lo apretado que es el tiempo para ver todo, pero pudimos verlo, ¿bien? Por supuesto, la parte que nos pide esto de contenidos mínimos como para desarrollarlo. Bueno, a ver, las clases que vamos a tener nosotros ya está confirmado seguramente. Vamos a entrar acá y vamos a dejar de presentar. Ahí estamos, bueno, el icono lo pueden bajar, ahí veo que han escrito sobre MATLAB móvil. Acuérdense que está escrito en inglés, ¿no? Y esa aplicación la bajan del Play Store. O sea, para quienes tengamos Android, lo pueden bajar también para Apple. Bien, una de las cosas que quería decirles es con respecto a esto, ¿no? Acá no está en el libro, sino que están en la libreta. La libreta de acá de los horarios para poder tenerlo a mano. A esto, esperen un segundito. Entonces vamos a tener, acá tenemos las 2 comisiones. Acuérdense que los lunes nos vamos a juntar en forma virtual las 2 comisiones, ¿sí? A veces las clases podemos, lo virtual tiene su pro y su contra, como también lo tienen las clases presenciales. Las clases presenciales son mejores, ¿no? Pero la virtualidad tiene cosas buenas y creo que habría que aprovecharlas, ¿sí? Entonces, a veces podemos utilizarla para ver cosas en donde, por ejemplo, para la explicación de MATLAB móvil, me parece mucho mejor hacerlo en una clase virtual que hacerlo en una clase presencial, porque todos estamos con la computadora, tenemos el celular en la mano y vemos lo que vamos escribiendo en la pantalla, ¿no? Entonces me parece una buena clase para explicar, por ejemplo, uno de los buenos temas. Sí, esa era la consulta que le iba a hacer yo. Sí. Tipo, ¿cuál iba a ser la modalidad de la clase virtual? De la clase virtual. Va a ser un poquito variante la de la clase virtual. A veces va a convenir que dejemos grabada la clase y ustedes entonces puedan aprovechar ese tiempo para volver, a veces lo vamos a usar para consulta, ¿bien? O sea, es un poco dinámica, ¿bien? Tenemos que aprovechar toda la potencialidad que tiene la parte virtual, ¿sí? Hay veces que si es porque decimos, tenemos que terminar de desarrollar tal tema, lo vamos a explicar, bueno, puede ser una clase virtual que quede grabada, ¿sí? Pero hay veces que no, porque necesitamos interacción, ustedes necesitan hacer preguntas, o yo explicarles detalles de algo, entonces ahí vamos a tener que hacerlo sincrónico, ¿bien? O sea, digamos, a través de hacerlo virtual, pero sincrónico, o sea, que estemos presentes todos, porque es una explicación dinámica y como les dije, se va a basar un poquito también en las preguntas que ustedes hagan. Pero hay veces que va a tocar un desarrollo de un tema, entonces conviene hacerlo que quede grabada la clase, ustedes la ven, y bueno, para las clases de martes o jueves, según la comisión, lo terminamos de ver. Si les parece, porque me parece la mejor forma esa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener Electrotecnia 1 los jueves de 22 a 23:20, virtual siempre. La comisión A va a tener desde 21:20 hasta las 12 Electrotecnia 1, y lo mismo, Electrotecnia 1 va a tener la comisión B de 21:20 a 24 también, o sea, las 2 clases son de 21:20 a 24, los martes para la comisión A y los jueves para la comisión B. Ese es el horario que tienen ustedes, ¿no es cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Todos estos libros que vamos a ver de instalación eléctrica y demás están actualizados a las normas actuales? Sí, exactamente. Bien, muy bien la pregunta. Hablar de norma en un circuito eléctrico o en una máquina eléctrica no tiene mucho sentido porque lo que nos interesa es el funcionamiento, ¿bien? Sí se habla de normas en las instalaciones donde se usan todas estas cosas, ¿bien?
Entonces sí es importante que en las instalaciones estén bajo norma, las máquinas eléctricas estén bajo norma. Es decir, a nosotros nos rige la norma IRAM como norma general para un montón de cosas en la parte de lo que es la tecnología, pero en particular están, por ejemplo, lo de la AEA, que es la Asociación Electrotécnica Argentina, es la principal rectora de lo que son las normas de una instalación eléctrica. Así que sí, justamente una de las... a ver si está acá, una de las cosas que hace, una de las premisas que hace el texto que vamos a utilizar es que, bueno, aquí está basado, digamos, está basado para que este texto ha sido usado inclusive para fijar las normas de la AEA, de la Asociación de Electrotécnica Argentina, el librito este de instalaciones. Acá es donde sí nosotros podemos hablar de normas, ¿sí? Este libro tiene un montón de ediciones, la que yo tengo es 2010, ¿sí? Pero hay un montón de versiones más nuevas, no cambia mucho en lo principal, bien, en la norma data de un poquito antes del 2010, así que no va, independientemente de yo les voy a pasar de todas formas el texto se los paso y le paso también las diapositivas que tiene este texto, así que no se hagan problemas, pero sí, muy buena tu pregunta. Las instalaciones eléctricas se rigen en normas, pero las instalaciones. Entonces, lo demás es teoría para entender el problema, ¿sí? Entonces, tanto lo que es circuitos eléctricos o lo que es máquinas eléctricas, no hablamos tanto de normas, sino de explicación de funcionamiento, ¿sí? Bueno, ahí hemos entonces barrido lo que es los contenidos mínimos, hemos barrido la primera parte de lo que es circuitos eléctricos, como para empezar. Nos vamos a ir más o menos haciendo un par de dibujitos, ¿sí? De circuitos que nosotros vamos a abordar a partir de las clases del martes y del jueves, ¿sí? A ver. ¿Cómo? No, ok. No escucho. Nada, profe, nada. No, es que está muy cortito lo que me habla, por eso no entendí. No, decía que ok. Bien, perfecto. No, hay veces que, viste, el micrófono se abre muy poquito y no alcanzaba a entender el texto completo. No, perfecto. Bueno, está bien que vayan diciéndome si escuchan, si está ok, o sea, no, está bárbaro eso. Bueno, voy a hacer una presentación así rápida, como para que nos quede, que sepamos ambas comisiones qué es lo que vamos a ver en las clases de mañana y del jueves, ¿sí? A ver, vamos a hacer una... A ver ahí, pero primero vamos a presentar. Vamos a presentar toda la pantalla, no importa. La vamos a compartir. Bueno, díganme si están viendo ahí ¿Se ve perfecto? Bueno, Se ve. Entonces para terminar la clase de hoy, vamos a dejar un poquitito, nosotros vamos a presentar todavía no se las voy a dar, vamos a ir en orden, como yo le dije, vamos a tratar de ser lo más, de poner las cosas a tiempo para que no confunda. Entonces ustedes vamos viendo a medida que vamos explicando. Y ese material obviamente le va quedando, pero lo vamos a ir presentando a medida que vamos abordando para que vayamos entendiendo el orden de las cosas, ¿sí? Si no, yo les podría poner toda la documentación ahora y después digo, ¿para qué tengo que ver esto? ¿Para qué lo que? Entonces es conveniente que vayamos, el objetivo es el aprendizaje, ¿bien? Entonces que vayamos poniéndolo de a poco. Bueno, una de las cositas que vamos a explicar, acuérdense que nosotros habíamos representado un circuito como una fuente, ¿bien? Con una resistencia, ¿sí? Ese era el circuito que nosotros habíamos visto, ¿bien? Era la fuente E,
la resistencia R. ¿Se ve lo que estoy dibujando, chicos, ahí? Se ve, profe. Sí, profe, Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces ese sería lo primero que nosotros vimos, ¿sí? Y nosotros en las clases que vamos a presentar para ambas comisiones, vamos a tratar de entender circuitos que tienen conexiones de este estilo. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, más de una resistencia, y todas están en el mismo camino, o sea que hay una sola corriente. Fíjense que sería un circuito hidráulico con 3 canillas, ¿no es cierto? Que se abren más o menos, entonces la corriente es común a los 3. El mismo caudal pasa por las 3 canillas. Hay una sola bomba, hay 3 canillas, una se abre más, otra menos. Entonces tengo que distinguir entre la canilla 1, la 2 y la 3. Bueno, vamos a abandonar el término canilla para poner 3 resistencias, ¿bien? Pero el circuito hidráulico sigue siendo importante porque hay un solo camino, un solo caudal, y ese caudal atraviesa por igual a las 3 resistencias, ¿bien? Acá vamos a incorporar algo que no había quedado muy clarito en la primera, cuando explicamos porque había una sola resistencia, y que era el concepto de caída de tensión. Entonces tenemos 3 caídas de tensión en BR1, BR2 y BR3. Fíjense que acá sí es necesario aclarar que tengo una tensión que se cae cada una en estas resistencias, ¿sí? Este circuito se llama serie, y lo vamos a abordar, vamos a ver sus características, ¿sí? Pero también vamos a ver, como tercer caso, un circuito en donde todas las resistencias tienen la misma tensión. Esto sería el clásico circuito domiciliario. Por ejemplo, esto sería, voy a dar ejemplos de partes resistivas, ¿sí? No voy a poner como ejemplo un LED porque no es una resistencia. Pero, por ejemplo, esto sería una estufa eléctrica. Esto sería una plancha, como para que nos demos cuenta de que son todos elementos resistivos. Puedo poner 3 o más, ¿no es cierto? Yo pongo 3 como ejemplo. En donde fíjense que todas tienen la misma tensión. Toda la barra de arriba tiene la tensión. Por ejemplo, si yo lo conecto a la fase, todas las resistencias de arriba tienen la fase, y todas las resistencias abajo tienen el neutro, porque acuérdense que los cables simplemente son aportar, dejar pasar corriente o aportar tensión. ¿Está? E inclusive puedo poner una llavecita para prender uno, otro y otro. ¿Bien? Puedo poner una llavecita doble que corte la fase y el neutro. O puedo poner una llavecita simple que corte solamente la fase o el neutro. Bueno, el circuito se llama paralelo y también vamos a explicar las características que tiene ese circuito, ¿sí? Y vamos a presentar un cuarto circuito que es aquel que es una combinación de esto que estuvimos explicando y que tiene una fuente, ¿sí? Y por ejemplo tiene una resistencia, tiene otra. Hasta ahí sería el serie, pero fíjense qué pasa si yo agrego esto. Entonces, ¿qué tengo? Una R1, supongamos, una R2, y tengo una RA y una RB. Entonces, fíjense, el paralelo lo vamos a simbolizar como una doble barra. Entonces, yo puedo decir que RA está en paralelo con RB. Bien. Porque tienen la misma tensión ambos, fíjense. Pero R1 y R2 están recorridas por la misma corriente. Bien, entonces R1 y R2 están en serie. ¿Está? Pero RA con R1, por ejemplo, ¿en qué están? En nada, no están ni en serie ni en paralelo. Bien. Bueno, este circuito se llama circuito mixto o circuito combinado. Y también lo vamos a abordar porque es el caso más clásico. Es decir, estas serían las resistencias de los cables, por ejemplo, y estas serían las resistencias que tienen la plancha y una tostadora eléctrica. Todo lo que caliente una resistencia, ¿sí?
Vamos a dar esos ejemplos domésticos para que se entienda lo que es un circuito resistivo. Para terminar lo de hoy, nosotros no vamos a ver en esta primera, cuando decimos circuitos resistivos, fíjense, solamente he puesto resistencias, ¿sí? Nosotros en esta primera parte, no vamos a hacer participar a un capacitor que tiene este símbolo y la letra C, ni tampoco vamos a hacer participar a una inductancia. Bien, cosa que recién vimos en el contenido, bien, que tiene ese símbolo, ¿sí? Ambas cosas momentáneamente no las vamos a ver, ¿sí? O sea, solamente vamos a ver circuitos resistivos. ¿Ah? Eso como para que nos ubiquemos, cuando dicen, che, si yo agarro el texto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos capaz? Bueno, porque vamos a ir por partes, es una construcción. Eso es la primera. Eso hay que entenderlo en cualquier materia. Uno va aprendiendo gradualmente porque va incorporando conceptos gradualmente. Bueno, esta materia no escapa a eso y vamos a ir entonces incorporando elementos en forma gradual. Al principio, fíjense que de los dibujitos que yo acabo de hacer, solamente están presentes resistencias, ¿sí? No van a participar de los circuitos resistivos, su palabra lo dice, ni capacitor de inductancia, que son los otros elementos pasivos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte, gente, podríamos ponerle como título circuitos resistivos. Y eso es lo que vamos a hacer. Una vez que nosotros entendamos estos 3 casos, ya el primero lo entendemos, los 4 casos, ya el primero lo tenemos totalmente sabido. Una vez que entendamos cómo trabajar con un circuito serie, cómo trabajar con uno paralelo y con un circuito combinado o mixto, ¿bien? O mixto. ¿Eh? Una vez que entendamos eso, entonces vamos a pasar a resolver una guía de trabajo práctico. Bien, o sea, vamos a resolver una guía de trabajo práctico que tiene problemas. Bien, esos problemas los podemos resolver perfectamente con lo que nosotros, la guía de trabajo práctico número 1, tiene como título lo que vimos como título, ¿no? Los circuitos resistivos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces nosotros cuando entendamos estos 3 vamos a presentar una guía para resolver problemas. Esa guía la van a hacer ustedes, la vamos a ir haciendo en conjunto. La idea es la siguiente, que ustedes lo vayan resolviendo, los primeros lo vamos a resolver juntos, que ustedes vayan resolviendo y a medida que interactuemos, es decir, a partir de las preguntas, porque vamos a incorporar cosas como energía, cosas como potencia, vamos a incorporar asuntos de representar fuentes ideales y fuentes reales, ¿sí? Vamos a ir, la complejidad es necesaria para ir viendo distintos tipos de situaciones reales, ¿sí? Entonces eso sería esta primera parte. Toda con circuitos resistivos que van a ser tanto en corriente continua como en corriente alterna. ¿Sí? Entonces, tenemos presentada esa primera parte que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, Estamos, profe, estamos. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces nos veríamos con la comisión A mañana, martes, Mañana. y el jueves con la comisión B. Así ya empezamos con esto. Si les parece. Excelente. Listo, Bueno, entonces. profe. Vamos, gente. Nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos. Estamos viendo, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Adiós. Chao, profe.